A mis hermanos, antes de pedirles que abran sus Biblias de nuevo en Romanos capítulo 11, quería dar las gracias en nombre mío y en nombre de mi esposa por aquellos que han estado orando por su salud. Mi esposa, como fue avisado la semana pasada, fue operada de 2 hernias abdominales, por lo cual la recuperación ha sido dolorosa, pero gracias al Señor que vivimos en una época donde existen los analgésicos y ella ha estado progresando poco a poco. Gracias por los que les han mandado notas a ella y a mí. Gracias por algunas hermanas que han llevado comida a la casa. Gracias por todas sus muestras de amor. Bien, quisiera por favor pedirles de nuevo que vayan a Romanos 11 y vamos a pedir al Señor una vez más que se apiade de nosotros y que en el día de hoy su palabra caiga como rocío de la mañana en nuestros corazones. Vamos a orar. Oh Padre bueno, es tan dulce alabar tu nombre y recordar que el Cordero es digno y recordar que tú reinas. Oh Señor, los hombres gritan, levantan sus manos contra ti, pero no hay ejército que pueda darte un golpe de estado. Tú eres rey y seguirás siendo rey por los siglos de los siglos. Señor, envía tu Espíritu Santo hoy y bendice tu palabra predicada. Oh Señor, ven y revélanos lo que tú quieres enseñarnos a través de este pasaje de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, a predicar no con un corazón controversial, sino pastoral. Ven y háblanos, oh Señor, porque te lo pedimos en Cristo y para su gloria. Amén y amén. Por razones providenciales, hace unas semanas que nos vimos en la necesidad de suspender nuestra serie expositiva en la carta de Pablo a los romanos, y nos encontrábamos en medio de una sección en la que Pablo está tratando con el problema de la incredulidad generalizada de la nación de Israel. Israel es el pueblo que fue escogido por Dios para ser los recipientes primarios de la promesa de salvación en Cristo a través del pacto que Dios hizo con Abraham. De hecho, desde el principio de la carta, Pablo enfatiza la importancia que Dios le da a los judíos en sus propósitos redentores. Recuerden Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y Pablo añade al judío primeramente y también al griego, a los gentiles. La pregunta que Pablo está tratando de responder en estos capítulos es cómo es posible, cómo podemos explicar la incredulidad generalizada de los judíos, habiendo tenido ellos todos estos privilegios. ¿Cómo es posible que la mayoría de los judíos hayan rechazado al Mesías? ¿Acaso no pone esto en dudas la fidelidad de Dios a su palabra? Porque de ser así, ¿cómo podemos nosotros, la iglesia de Cristo, confiar en que Él va a cumplir las promesas que ha hecho a los creyentes del nuevo pacto? Ese es el problema con el que Pablo está tratando aquí. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Romanos 9:6. Bueno, Pablo responde esta pregunta en los capítulos 9 y 10 de la carta a los romanos, mostrando básicamente dos cosas. En primer lugar, que desde el inicio de la historia, Dios hizo una distinción entre el Israel nacional, todos los descendientes físicos de Abraham, y el Israel espiritual, aquellos que fueron escogidos
por Dios únicamente por gracia. Vayan a Romanos una vez más, capítulo 9, versículo 6. Hay un Israel dentro de Israel, y ese Israel espiritual es el recipiente primario de las promesas de Dios. Dice Pablo, pero versículo 6, Romanos 9, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Y ahora Pablo explica, esto es, no son los hijos de la carne, los biológicos, los que tienen el ADN de Abraham, los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Y Pablo dice que nosotros los gentiles en Gálatas capítulo 4 somos hijos de la promesa también. Y ese es precisamente el segundo argumento de Pablo, que la incredulidad generalizada de Israel había sido profetizada en el Antiguo Testamento, así como la inclusión masiva de los gentiles en el plan de salvación. No fue que los judíos mataron a Cristo y entonces Dios tuvo que sacar debajo de la manga un plan B. Mis hermanos, este siempre fue el plan A de Dios. Vean Romanos capítulo 10, versículo 19. Y añado, pregunta Pablo, ¿acaso Israel no sabía que eso iba a pasar? Que los gentiles iban a ser incluidos en primer lugar. Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros, mis hermanos, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Nosotros otra vez, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. De manera que el factor decisivo de la salvación no es la raza, es la gracia. El factor decisivo de la salvación es la gracia de Dios. Nadie se va a salvar por ser un descendiente físico de Abraham, sino por haber puesto su fe en el Señor Jesucristo. Ahora, eso levanta una pregunta con la que Pablo va a tratar ahora a través del capítulo 11. Y vemos la pregunta en el versículo 1 del capítulo 11. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ven el punto ahora? Lo que Pablo está preguntando es si el rechazo generalizado de los israelitas es una prueba de que Dios se haya olvidado completamente de la promesa que le hizo en el pacto a los descendientes físicos de Abraham. Más adelante, en el versículo 11, Pablo hace una pregunta similar. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? La Nueva Versión Internacional traduce esta pregunta, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? Y en ambas ocasiones Pablo responde, de ningún modo. De ningún modo. El hecho de que Israel haya rechazado al Mesías no ha provocado un rechazo absoluto de parte de Dios hacia ellos. Y eso es lo que Pablo va a demostrar en los versículos 1 al 32 que vamos a considerar en esta mañana. Un hermano que estaba recientemente en casa me preguntaba, pastor, yo no sé cómo es que usted va a exponer Romanos 11, 1 al 32 en un solo sermón. Y si no me acuerdo mal, me dijo, hasta me tiene nervioso. No se preocupen, hermanos, yo no voy a estar aquí 3-4 horas exponiendo este pasaje, pero yo he preferido en esta mañana ayudarlos a ver el bosque en vez de ir contemplando cada árbol en particular. En otras palabras, yo creo que es mejor que veamos el panorama completo antes que detenernos en cada versículo del pasaje. Ahora, antes de considerar el contenido de esta sección de la carta, es pertinente hacer una aclaración, porque yo sé, mis hermanos, estoy consciente
de que muchos que me van a estar escuchando hoy, no solamente aquí, sino también a través de la internet, probablemente tengan ciertos prejuicios. Así que déjenme aclarar esto de entrada. Muchos buenos creyentes a quienes yo amo y admiro, entienden que al final de esta era evangélica habrá una conversión masiva de israelitas previo a la segunda venida de Cristo o relacionada de alguna forma con ese evento. Y el texto clave que ellos usan para probarlo es precisamente el capítulo 11 de Romanos. Bueno, yo quiero decir de entrada, y de verdad, hermanos, con todo respeto, mi deseo en esta mañana no es entrar en polémicas innecesarias, pero yo difiero, y muchos otros, de esa interpretación. Y yo creo más bien que Pablo se está refiriendo en este capítulo a lo que Dios ha estado haciendo con los israelitas escogidos a lo largo de toda la historia. Yo no creo que Pablo está pensando en el futuro, sino en su presente y por ende en nuestro presente. Voy a repetir eso otra vez, hermanos, porque es la clave para entender este mensaje. Yo no creo que Pablo está hablando de un futuro distante, sino de una obra de salvación que comenzó en el primer siglo y que va a continuar a través de la historia hasta que nuestro bendito, glorioso Señor y Salvador Jesucristo regrese en gloria. Podemos dividir la respuesta de Pablo en este pasaje en tres partes. Versículos 1 al 10, versículos 11 al 24, versículos 25 al 32. Son tres porciones que vamos a ver en esta mañana. Ahí está el bosque. Bien, primera parte de la respuesta de Pablo es que por más generalizada que sea la incredulidad de los judíos, Dios siempre se ha reservado un remanente escogido por gracia. De hecho, la palabra remanente ya ha aparecido más de una vez en esta porción de la carta. Y para aquellos que no entienden o no están familiarizados con esta palabra, un remanente es una parte de un todo. Una parte, es como que tengamos aquí 5,000 personas y el remanente serían unos 15, 20, 30, no sé cuántos, pero es una parte de un todo, es lo que queda de algo. Ese es el remanente. Vean el versículo 1 otra vez. Y vayan viendo el argumento de Pablo. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. La conversión de Pablo era una prueba tangible de que Dios no había rechazado completamente a su pueblo. ¿Por qué? Porque él era judío. Él era judío de nacimiento, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él era parte de ese remanente que Dios había prometido salvar de la nación de Israel, a pesar de la generalizada incredulidad de los judíos. Y para mostrar que su caso no era único, ahora Pablo hace una comparación con lo que estaba sucediendo en el tiempo de Elías en la nación de Israel. Vean el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Y esa palabra se usa en Romanos 8 para hablar de la elección divina. Dios ha amado a su pueblo elegido. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado a tus altares y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. En la época de Elías había una incredulidad generalizada en la nación de Israel, lo mismo que en los días del apóstol Pablo. Era un tiempo de mucha oscuridad espiritual. Se había desatado tal persecución contra los profetas fieles del Señor que Elías llegó a pensar que él era el único que quedaba. Señor, solo yo he quedado, todos han apostatado. Pero Dios le hizo ver a Elías que a pesar de la infidelidad de la nación, él no los había desechado completamente. Vean el versículo 4.
Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Y aquí vemos la genialidad inspirada de Pablo, porque Pablo era inspirado por el Espíritu Santo, pero tenía una cabeza para pensar. Pablo va a citar aquí el primer libro de Reyes, 19, capítulo 19, versículo 18. Pero por inspiración divina, Pablo le añade a esa cita unas palabras que no están en el texto original de Primera de Reyes. Y para mí esto es genial. O sea, Pablo era inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice Pablo aquí? ¿Qué le dice la respuesta divina? Me he reservado. Si ustedes van a Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18, van a ver que esa frase no aparece en el texto. Pero Pablo la añadió. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas a Baal. ¿Por qué Pablo añadió estas palabras? Para probar que es Dios el que ha decidido reservarse un remanente escogido por gracia. No es que estos 7,000 eran mejores que los demás israelitas. Es que Dios decidió que el endurecimiento de Israel en esa época no fuera completo. Fue una decisión soberana de Dios. Versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado, ¿cuándo, mis hermanos? En el tiempo presente, no en la segunda venida de Cristo, en el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de Dios. Noten, mis amados hermanos, que Pablo no está haciendo ninguna referencia a una obra extraordinaria de conversión masiva de los judíos antes de la venida del Señor. Él está hablando de algo que estaba sucediendo en ese mismo momento, en el tiempo presente. Al igual que en los días de Elías, Dios se había reservado un remanente escogido por gracia. Eso no tiene nada que ver con ningún mérito personal en la persona elegida, sino en la pura misericordia del Señor. Versículo 6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Eso suena extraño. Para nosotros parece como una especie de trabalenguas bíblico. Pero lo que Pablo está diciendo es muy simple, muy simple. Pablo quiere dejar claro que la salvación de los pecadores no depende en absoluto de nuestras obras, porque de ser así no sería por gracia. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Si es por obras, entonces la salvación no es por gracia. Y si es por gracia, entonces la salvación no depende de ti ni de mí. Es por gracia, no por obras. Mira, mi amigo, déjame decirte algo para ponértelo en palabras más sencillas. Hasta que no reconozcas tu impotencia y tu miseria delante de Dios, tú no estás listo para recibir su misericordia. La misericordia de Dios es para los miserables. Hasta que no reconozcas tu impotencia, hasta que no reconozcas tu miseria, tú no estás listo para recibir por fe la misericordia de Dios. Recuerden, mis hermanos, que ese era el problema de los israelitas y de paso de todos los religiosos del mundo. Como dice Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 3, dice: ellos desecharon la justicia que Dios les estaba regalando en Cristo para alcanzar una justicia personal a través de su esfuerzo. Ellos quieren llegar al cielo, como hemos dicho muchas veces, manejando un camión que dice mi propio esfuerzo. Pero en ese camión nadie va a llegar al cielo. Es por gracia. Ahora bien, dentro de esa masa de gente soberbia y orgullosa, Dios soberanamente escogió a algunos para salvación, mientras que a otros los endureció. Vean el versículo 8, tal como está escrito. Esto estaba profetizado. Dios les dio un espíritu de estupor,
ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. David dice: su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. De manera, mis hermanos, que el argumento de Pablo en esta primera parte de su respuesta no tiene nada que ver con una conversión masiva de israelitas en el futuro. Espero que lo hayan podido ver. Sino con lo que Dios estaba haciendo a favor de ese remanente escogido por gracia en ese momento histórico durante el primer siglo, cuando Pablo estaba escribiendo esta carta a los romanos. La segunda parte de su respuesta se encuentra en los versículos 11 al 24, donde Pablo nos demuestra la manera como Dios ha estado salvando a judíos y a gentiles, usando a unos y a otros para cumplir sus propósitos soberanos. Versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. La desobediencia de Israel, que llegó al punto de matar incluso al Mesías, trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, nosotros. Y ahora Dios está usando a estos mismos gentiles salvados por gracia para provocar a celos a los judíos elegidos y traerlos a la salvación. Vean el versículo 13. Voy a volver sobre el 12, pero ven el 13. Pero a vosotros hablo, gentiles. En la iglesia de Roma la mayoría eran gentiles y había algunos judíos. A vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio si en alguna manera puedo, tiempo presente, causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Mis hermanos, Pablo está describiendo aquí el sorprendente movimiento de la gracia de Dios que alguien ha comparado con el vaivén de las olas del mar. Aquí viene la ola de la gracia, choca con la pared del rechazo de los judíos, y entonces esa ola baña la costa de los gentiles. Traten de imaginar esto. Viene la ola de la gracia, choca contra la pared del rechazo de Israel, y entonces esas aguas vienen a caer en las costas de los gentiles. Pero ese no es el fin de la historia para los judíos. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando en el mar hay una pared que puede ser hecha por el hombre o puede ser una pared de roca, y el agua con fuerza comienza a golpear y a golpear y a golpear? ¿Qué pasa, hermanos? Que va erosionando la pared, la va craqueando. Yo no sé cómo usar una palabra más bonita, pero se va, ¿cómo se diría? Craqueando, se va erosionando, se va haciendo grietas en esa pared hasta que probablemente se caiga. Bueno, mis hermanos, lo mismo ocurre con ese remanente de la descendencia biológica de Abraham al ver las costas de los gentiles empapadas de las bendiciones de la gracia de Dios. Dios ha estado haciendo su obra a través de ese vaivén de las olas de su gracia para salvar a los gentiles y luego salvar a los judíos. ¿Ven ese vaivén? Provocándolos a celos. Ahora, de nuevo, mis hermanos, noten que Pablo no está hablando de algo que va a suceder en el futuro.
Él está hablando de algo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, porque Pablo ve su propio ministerio como parte del proceso. Dice, yo honro mi ministerio porque yo quiero de alguna forma provocar a celos a mis compatriotas. Él no está pensando en la segunda venida de Cristo. Él está pensando en lo que estaba sucediendo en el primer siglo, con su propio ministerio. De hecho, eso se ve claramente al final del capítulo. Así que voy a saltar al versículo 30. Y los que tienen aquí la Biblia Reina Valera, escuchen la traducción de la Biblia de las Américas, porque hay un ahora que le falta a la Reina Valera y que es importante. Escuchen lo que dice Pablo, versículo 30 de Romanos 11. Pues así como vosotros los gentiles en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora si os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido los judíos desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Mis hermanos, este texto no puede ser más claro. Ese texto no puede ser más claro. De hecho, eso es lo que mueve a Pablo a decir en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿A quién se le hubiera ocurrido semejante plan de salvación? Oh profundidad. Mis hermanos, en la sabiduría de Dios, Él usa la desobediencia de unos para traer salvación a unos y a otros. Versículo 32 de Romanos 11. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. ¿A quién se le ocurre un plan así? Oh, la sabiduría de Dios. Y es a través de ese proceso, es a través de ese vaivén de las olas de la gracia que Dios va a salvar a todo el remanente de los descendientes físicos de Abraham, escogidos por gracia. Versículo 12. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud cuando todos los judíos escogidos finalmente se conviertan? Pero noten una vez más que Pablo está viendo su propio ministerio como un instrumento usado por Dios para llevar a cabo ese proceso y traer vida a los judíos. Versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Dios está dándole vida a ese valle de huesos secos que Ezequiel vio en el capítulo 37 de su libro, y lo está haciendo provocándolos a celos por medio de los gentiles. Mis hermanos, los gentiles, no debemos olvidar que la salvación viene de los judíos. Y la razón por la que Pablo está haciendo énfasis en esto es por lo que vamos a ver en el capítulo 14 de la carta a los romanos. En Roma habían creyentes gentiles que estaban menospreciando a los judíos. El problema de los fuertes y los débiles, ¿recuerdan? Así que el corazón de Pablo aquí es un corazón pastoral. Él está preparándose para decir a los gentiles: no se sientan ahora orgullosos de su salvación, porque ustedes no son mejores. De hecho, más aún, no olviden nunca que ahora que ustedes son salvos por gracia, están viniendo a ser parte del verdadero Israel, del cual el pacto que Dios hizo con Abraham es la raíz. Vean el versículo 16. Y si el primer pedazo de masa o las primicias son santas, ¿quiénes son las primicias? Abraham, Isaac, Jacob. También lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Mis hermanos, cuando un gentil se convierte a Cristo, un dominicanito, viene a ser beneficiario de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a formar parte del verdadero Israel. Versículo 17, que Pablo compara con una mata de olivo, un árbol de olivo. Dice, versículo 17:
Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, nosotros éramos, ustedes han ido al sur y han pasado por Asua, que está lleno de guasábara. ¿Saben lo que es la guasábara? Los sureños sabemos lo que es la guasábara. Nosotros éramos guasábara, hermano. Éramos un árbol silvestre que no tenía frutos buenos. Y dice Pablo: pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, es decir, la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, ahora nosotros somos los beneficiarios. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustentas la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces: sí, pero las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Wow. ¿Ven cómo Pablo está pastoreando esta iglesia? Pablo compara al pueblo de Dios con un árbol de olivo. Y ese árbol de olivo está compuesto de ramas naturales, los judíos que han creído en Jesús, y las ramas de un olivo silvestre que ahora han sido injertadas por la fe en el buen olivo, nosotros los gentiles que hemos creído. Mis hermanos, Dios no tiene dos pueblos, Él tiene uno solo. Y a ese pueblo pertenecen todos los que creen en Cristo, sean judíos o gentiles. En ese sentido, la iglesia no reemplaza a Israel. No. No es que Dios vino y plantó otro árbol. Nosotros no somos un árbol nuevo. No, la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento como el verdadero Israel, compuesta por todos los creyentes en Cristo, independientemente de su nacionalidad. ¿Qué dice Pablo en Efesios 2? Que de ambos pueblos Dios hizo uno, porque por medio de Él, Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Un solo pueblo, un solo árbol. Es la misma enseñanza que encontramos en Gálatas 3. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo dice, y esto es sorprendente, que las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y como la Biblia es inspirada por Dios hasta en los plurales y singulares, Pablo ahora va a hacer un argumento en el hecho de que la palabra su está en singular, no en plural. Pablo dice: las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Mis hermanos, ¿saben quién es el verdadero Israel? Jesucristo. Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. ¿Ven? Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Jesucristo es el verdadero Israel. Ahora, ¿qué sucede? Que resulta que todos nosotros ahora por la fe estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a Cristo por la fe, dice Pablo en Gálatas 3:27. Y debido a nuestra unión con Cristo, dice Pablo al final de Gálatas 3, ahora somos hijos de Dios. Y escuchen: descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Wow. Nosotros somos Israel, el verdadero Israel, el árbol de olivo. Porque lo que hace la diferencia no es la raza, es la gracia.
Es recibir esa gracia por medio de la fe. Fue por falta de fe que muchos judíos fueron desechados, y fue por la fe que los gentiles fueron injertados. Por tanto, los creyentes no tenemos nada de qué gloriarnos, excepto en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe verdadera no deja lugar a la jactancia. ¿Y por qué Pablo está insistiendo en este punto? Bueno, ahora escuchen, dominicanos del siglo XXI, gentiles dominicanos. La razón por la que Pablo está insistiendo en esto es porque si nosotros los gentiles comenzamos a gloriarnos de nuestra condición espiritual, estamos manifestando un peligroso síntoma de incredulidad. Esa arrogancia por ser cristianos, estos impíos que están tratando de despenalizar el aborto, y saben que yo estoy completamente en contra de eso, pero cuidado con el espíritu con que tú ves a esos impíos que están tratando de introducir la ideología de género. ¿Sabes por qué? Porque tal vez si tú no fueras creyente estarías en el Congreso abogando por esas cosas. Tú no eres mejor que nadie. No seas arrogante, porque esa arrogancia es un síntoma de incredulidad. La verdadera fe no tiene nada de qué jactarse. La salvación no es compatible con la jactancia. Así que, mi hermano amado, miembro de Iglesia Bíblica, escúchame bien. Si tú estás mirando a los demás por encima del hombro, como si tú tuvieras algún mérito por el hecho de ser cristiano y tener ahora una luz que ellos no tienen, cuidado, mucho cuidado. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Está enseñando Pablo aquí que un verdadero creyente se puede perder? Por supuesto que no. No, la salvación no se pierde para el que la tiene. Pero un verdadero cristiano se gloría únicamente en Jesucristo. Versículo 23. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Dios nos injertó a pesar de ser ramas de olivo silvestre. ¿Será difícil para Dios volver a injertar en ese olivo aquellas ramas naturales que fueron desgajadas por su incredulidad, pero que ahora están viniendo a la fe en el Señor Jesucristo? Y noten de nuevo, Pablo no está hablando del futuro. Él está diciendo a los creyentes de Roma: cuidado, ahora. Y eso nos lleva a la tercera parte de la pregunta, o de la respuesta, perdón, de Pablo. En los versículos 25 al 32. Hasta que entre el último de los elegidos. Recuerden la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No. Hasta que entre el último de los elegidos, Dios mantendrá abierta la puerta de la salvación a los gentiles para que sigan provocando a celos al remanente escogido de Israel. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ven cómo Pablo sigue lidiando con el tema de la arrogancia? No ignoren este misterio,
que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice: yo voy a decirles ahora un misterio. Y un misterio es una verdad que nosotros no podríamos conocer a menos que Dios la revele. ¿Cuál es el misterio? El misterio es que el endurecimiento de Israel nunca ha sido ni será total. Ese es el misterio. Vemos a Israel tan incrédulo y Pablo dice: déjenme decirles algo, Dios siempre tendrá un remanente. El endurecimiento nunca será total. Dios mantendrá abierta la puerta de salvación para Israel hasta que se complete el número de los gentiles. Es decir, ese vaivén de la ola de la gracia divina continuará hasta que todos los elegidos sean salvos. El problema es que algunos leen ese hasta que como si Pablo estuviese diciendo algo como esto. Y aquí es que viene la dificultad de la interpretación. Tan pronto entre la plenitud de los gentiles, es decir, cuando se conviertan todos los gentiles que se van a convertir, entonces el endurecimiento de Israel será quitado y habrá una conversión masiva de israelitas. Pero Pablo no está hablando de eso aquí. Pablo simplemente está diciendo que el endurecimiento será siempre parcial hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ese hasta que no implica que después viene una situación diferente. Lo que implica es que va a ser hasta ahí, va a durar todo el tiempo. Es como cuando el Señor dice, Pablo dice, en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26, que cada vez que celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. ¿Qué significa eso? Que hasta que sigamos celebrando la cena del Señor, vamos a estar proclamando la muerte de Cristo. Ese hasta que no dice qué va a pasar después, es simplemente que hasta que sigamos celebrando la cena, vamos a seguir proclamando la muerte del Señor. O en 1 Corintios 15, 25, dice Pablo, es preciso que Cristo reine hasta que, la misma frase, haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Quiere decir eso que después que Cristo ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, Él va a dejar de reinar? No, Él va a seguir siendo rey. Pero Pablo está diciendo, ahora nos parece que Cristo no está reinando, pero saben que Él está reinando y seguirá reinando hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. De manera que el argumento de Pablo en Romanos 11:25 es que el endurecimiento de Israel siempre será parcial. La puerta de la salvación seguirá estando abierta hasta que el último de los gentiles se salven, y ahí cesará el vaivén de las olas de la gracia de Dios, salvando a unos y a otros. Y es así, versículo 26, como todo Israel será salvo. Otra aclaración gramatical. La Reina Valera del 60 traduce el versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Por lo que algunos pueden entender que primero entra la plenitud de los gentiles y luego viene esa conversión masiva de israelitas. No, mis hermanos, la palabra luego en español no siempre indica secuencia de tiempo. ¿Han escuchado la famosa frase del filósofo francés René Descartes, o Descartes como se escribe en español? Pienso, luego existo. ¿Qué significa eso? Pienso, y porque pienso yo tengo que existir, porque una persona inexistente no piensa. Entonces el luego no es que yo primero pienso y después existo, no, es que porque pienso consecuentemente existo. La palabra que Pablo usa, o la frase en Romanos 11:26, aparece 205 veces en el Nuevo Testamento. 205 veces. Y casi invariablemente se debe traducir y así, y de ese modo, y de esa manera. Pablo
nos está mostrando aquí cuál es el resultado final de ese movimiento de las olas de la gracia de Dios. El rechazo del Mesías por parte de Israel trajo como consecuencia la salvación de los gentiles, y Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celos a los israelitas y así traer a salvación al remanente escogido. Es de esa manera, dice Pablo, a través de ese sorprendente proceso, que todo Israel será salvo. ¿Ven el punto? Todo Israel. ¿Quién es ese todo Israel? Bueno, puede ser el número total de los judíos que se van a salvar a través de toda la historia. Es decir, la suma de todos los remanentes de todas las edades. Que por cierto puede ser un número mucho más alto del que tú y yo pensamos. Mucho más alto. Pero puede referirse también a todos los creyentes judíos y gentiles que ahora forman parte del verdadero Israel de Dios del nuevo pacto. Y eso es lo que yo pienso, porque eso concuerda con la ilustración del olivo que Pablo acaba de usar. Pablo está diciendo, hay un solo olivo. Déjenme explicarles cómo es que se está formando ese olivo. Rechazo de Israel, salvación de los gentiles, celos del remanente, vienen a salvación, y de esa manera todo Israel será salvo. Mis hermanos, ¿cómo describe Pablo al verdadero judío en Romanos 2:28? Pablo dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ese es el verdadero judío. Así que, mis hermanos, las puertas de la salvación permanecerán abiertas de par en par hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y la plenitud de los descendientes físicos de Abraham, que van a creer en Cristo porque Dios lo prometió. Versículo 26. Y de esa manera todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto que haré con ellos cuando yo quite sus pecados. Noten, mis amados hermanos, lean con cuidado el texto, que aquí no dice que el libertador vendrá a Sión. Ahí dice que el libertador vendrá de Sión, desde Sión. Pablo no parece estar hablando aquí de la segunda venida de Cristo, sino de la primera. Cuando el Mesías vino de Sión, desde Sión, al asumir una naturaleza humana en el vientre de una israelita para salvar a su pueblo, tal como Dios había prometido en el pacto que hizo con Abraham. ¿Ven el punto? Versículo 28. En cuanto al evangelio, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Me encanta cómo Pablo aquí otra vez está pastoreando esta iglesia. Recuerden que muchos de estos gentiles estaban siendo perseguidos por los judíos por causa de su fe. El mismo Pablo llevaba en su cuerpo las marcas de ese rechazo y de esa hostilidad por causa del evangelio. En ese sentido, dice Pablo, son enemigos. Pero saben que ese no es el cuadro completo. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y por causa de ese pacto, Dios va a preservar un remanente de israelitas creyentes a lo largo de toda la historia, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no se ha olvidado de lo que le prometió a Abraham y nunca lo olvidará. Eso sigue ahí. Ahora, de nuevo, ¿está pensando Pablo en algo que va a suceder en el futuro? No, versículo 30 otra vez. Mire la explicación, pues así, ahí está la explicación de Pablo de lo que él acaba de decir.
así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Gentiles, es de esa manera que todo Israel va a ser salvo, con ese vaivén de las olas de la gracia de Dios. Así que, mis hermanos, en vez de mirar a los judíos con desprecio o con recelo, los creyentes gentiles debemos mirar hacia ellos con amor y con compasión. Son enemigos, persiguen el evangelio, pero al mismo tiempo dentro de ese grupo de enemigos hay amados, porque fueron elegidos por Dios para salvación, conforme al pacto que Dios hizo con Abraham desde antes de la fundación del mundo. En conclusión, la razón por la que sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo no es que al final de los tiempos habrá una conversión masiva de judíos inmediatamente antes de la segunda venida. No, lo sabemos porque Dios ha estado salvando a israelitas a lo largo de toda la historia y lo va a seguir haciendo hasta que el último de los elegidos entre por la puerta de la salvación. Dios no ha desechado a su pueblo. Al final de los tiempos, mis hermanos, habrá una gran multitud de redimidos de todas las naciones, pueblos y lenguas, alabando al Cordero que vive por los siglos de los siglos. Un solo pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles que han sido unidos a Cristo por la fe. Por supuesto, como bien ha dicho alguien, este pasaje tampoco niega la posibilidad de que en algún momento de la historia se produzca una conversión masiva de israelitas. Quiera Dios que fuera así. Debemos orar por eso. Quiera Dios que haya una conversión masiva de judíos. Lo que hemos estado diciendo en esta mañana es que eso no es lo que enseña Romanos 11. Tampoco lo niega. Simplemente que eso no es lo que enseña. Mis hermanos, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer de este pasaje? Bueno, en primer lugar, que nunca debemos perder la capacidad de sorprendernos al considerar la sabiduría de Dios en la manera como cada uno de nosotros fue salvado. Es impresionante ver ese movimiento de la gracia de Dios salvando a judíos y a gentiles, o profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Pues ¿sabe qué, mi hermano? Lo mismo debes pensar de tu salvación individual. Hay algunos aquí que nacieron en hogares cristianos y Dios usó eso para traerlos a Cristo, porque se expusieron al evangelio desde niños. Hay otros aquí que fueron despertados y sensibilizados por medio de una gran aflicción. Hay otros aquí que se despertaron y abrazaron el evangelio después de haber tocado fondo en su vida de pecado. ¿Sabes qué, mi hermano? Sea cual sea el medio que Dios haya usado para salvarte, nunca te canses de alabarlo y de agradecerle por tu salvación. No te canses, porque esas mismas cosas que te atrajeron hacia Él han endurecido a muchos que están todavía en su incredulidad. Mis hermanos, ¿cuántos muchachos que han nacido en hogares cristianos ahora aborrecen el evangelio por haber nacido en hogares cristianos? Si tú eres creyente, si tú naciste en un hogar de creyente y ahora estás sentado ahí, mi hermano, dale gracias a Dios. Mi hermana, dale gracias, porque muchos que nacieron en hogares cristianos igual que tú ahora odian el evangelio por haber nacido en un hogar cristiano. Dale gracias a Dios. Bueno, pastores, que lo que yo he vivido en mi casa, mis padres por ser cristianos precisamente. Sí, mi hermano o joven amigo que estás aquí en esta mañana, los padres cometemos errores, a veces muchos errores. Cuando yo miro hacia atrás,
Y entiendo que muchas veces yo no supe cómo aplicar el evangelio en el que creía para poder criar a mis hijos de una manera apropiada y tratarlos de una manera apropiada. Me causa dolor en mi corazón y me causa vergüenza. Yo hubiera querido tener hace 30 años la luz del evangelio que tengo ahora. Sí, joven, puede ser que tus padres, puede ser, no, seguro que tus padres cometieron errores, pero ¿sabes por qué los cometieron? Probablemente, seguramente, por amor a ti. Porque no querían que te perdieras en el mundo. Y es posible, sí, que se les fuera la mano. Lo más seguro se les fue la mano. Pero fue por amor a ti que lo hicieron. Porque no querían verte ser arrojado en las llamas del infierno por los siglos de los siglos. Pero sí cometimos errores. Cometimos errores. Oh, cuántas veces me he arrepentido de mis errores como padre. ¿Cómo quisiera dar vuelta atrás y hacer cosas de otra forma? Pero ya no se puede. Pero esos mismos hogares donde se cometieron errores han producido hijos que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe. No era porque eran padres perfectos, es porque Dios en su gracia quiso salvarlos a pesar de los errores de sus padres. Y gloria a Dios por eso. No dejes de sorprenderte. La semana que viene vamos a ver cómo Pablo irrumpe en una doxología, en una alabanza a Dios cuando piensa en la salvación. Pablo no era un teólogo frío, y nosotros no debemos serlos tampoco. Oh, profundidad. Oh, profundidad. Oh, Dios, ¿cómo tú me salvaste a mí? En segundo lugar, aprendemos también que el avance de la obra de Dios en el mundo es mucho mayor de lo que nuestros ojos pueden ver. Elías pensó en un momento que él era el único que permanecía siendo fiel a Dios, pero estaba completamente equivocado. ¿Saben qué, mis hermanos? Si fuéramos capaces de contemplar todo lo que el Señor está haciendo en el mundo a través de la predicación del evangelio, probablemente nos quedaríamos boquiabiertos. ¿Tú sabes lo que está pasando en África ahora mismo con el evangelio? Aún en medio de esta pandemia, busca información que te vas a sorprender. ¿Tú sabes lo que está pasando en China ahora mismo con el evangelio? A nosotros nos parece que el mundo se está secularizando completamente y que dentro de unos años no habrá cristianismo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros estamos en el patio equivocado. Probablemente. No, Dios está haciendo su obra en el mundo. Más allá de lo que tus ojos pueden ver. Lo que nos enseña, en tercer lugar, que debemos seguir predicando el evangelio. Porque ese es el medio primordial usado por Dios para la salvación de su pueblo escogido. Otra vez, a veces parece que la incredulidad ha ganado tanto terreno que ya no vale la pena predicar. No, mi hermano, eso es mera apariencia. Eso es mera apariencia. Si Dios salvó a Pablo, un perseguidor de la iglesia, Él puede salvar a muchos que hoy están defendiendo la despenalización del aborto, la ideología de género, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No, sigue predicando el evangelio, mi hermano. El reino de Cristo vencerá. El reino de Cristo vencerá. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algunos porque fueron alcanzados por la gracia, otros porque en el día del juicio, antes de ser arrojados en las llamas del infierno, verán el terrible error que cometieron, porque Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y eso me lleva a unas últimas palabras a las personas que están aquí sin Cristo. Mi amigo, yo quiero invitarte a reflexionar en lo que dice Pablo en el versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. Sí, nuestro Dios es infinitamente bueno, pero también es perfectamente santo y perfectamente justo.
Y Él no puede tratar el pecado con indiferencia. De hecho, si Dios fuera indiferente al pecado, no fuera bueno. Precisamente porque Él es bueno, Él no es indiferente al pecado. Y el más grande pecado que un hombre puede cometer contra Él es rechazar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es permanecer en incredulidad. Fue por ese pecado que las ramas naturales del buen olivo fueron desgajadas y condenadas. Mi amigo, no hay un pecado más horroroso a los ojos del Dios que el de rechazar a su Hijo, que vino al mundo como hombre a cargar con nuestra culpa. Oh, pero Dios en su bondad te está dando todavía la oportunidad de salvarte por medio de la fe en Jesucristo. Mi amigo, joven, niño que estás aquí, no abuses de la bondad de Dios. Porque puede llegar el momento en que Él decida cerrar la puerta para ti y tratarte con la severidad que tú mereces por causa de tu pecado. Mírate en el espejo de Israel y teme, porque si ellos no fueron perdonados a pesar de haber sido los descendientes físicos de Abraham, tampoco Dios te perdonará a ti si traspasas esa línea que separa la bondad de la severidad de Dios. Y lo único que necesitas para recibir esa bondad es arrepentirte de tus pecados. Es confiar únicamente en Jesucristo. La salvación es por gracia, no es por obras. Depende completamente de la obra de Dios en Cristo, no de tu esfuerzo ni del mío. Nuestra responsabilidad es extender humildemente nuestras manos para recibir como un regalo por la fe la misericordia de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos dado la oportunidad de predicar tu palabra en esta mañana, una vez más. Y gracias por habernos mostrado, Señor, cuán sorprendente es tu forma de obrar en el mundo, cómo tú desafías la razón y la lógica humana para salvar a gentiles y a judíos a través de ese vaivén de las olas de tu gracia. Oh Padre, salva a algunos aquí hoy. Sálvalos, Señor. Y a los creyentes danos corazones que nunca pierdan la capacidad de sorprenderse, que nunca pierdan la capacidad de ser agradecidos por la salvación que hoy disfrutamos en Cristo. Alabado sea tu nombre, Señor. Y mira tu pueblo Israel. Oh Señor, sigue salvando israelitas, palestinos, egipcios, sirios. Oh, sigue salvando, Señor, para que al final de los tiempos una gran muchedumbre de todo pueblo, tribu, lengua y nación alaben al bendito Cordero, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.